Hola a todos, bienvenidos a esta lección donde vamos a estudiar el proceso para encontrar y resolver traumas heredados. Hay muchas herramientas extra en el curso para resolver traumas heredados, podéis utilizar cualquiera. Lo realmente nuclear de esta lección es aprender a encontrarlos, entender el proceso por el que ocurren. Y esta lección principalmente va a consistir en teoría para que entendáis el proceso, así que recomiendo primero ver el vídeo completo en cuanto tengáis el momento para hacerlo. Y el proceso, los pasos que vais a ver pueden alargarse durante años, así que no tengáis prisa en aplicarlos y tampoco lo prioricéis si no consideráis que es el principal área en el que queréis trabajar. ¿De acuerdo? Es un proyecto bastante a largo plazo. Los efectos de un trauma pueden heredarse de generación en generación y esto se explica porque hay una memoria celular que se puede transmitir y una expresión genética que se activa y se desactiva y toda esa información se hereda. Y para entenderlo hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando tu abuela materna estaba embarazada de tu madre, la célula sexual que te precede ya existía en cuando tu madre estaba gestándose, ¿de acuerdo? Entonces, este es el mecanismo, uno de los mecanismos por el que funcionan estos traumas heredados y por eso se habla de 3 generaciones. Esto, por ejemplo, está en la Biblia, está en el taoísmo, esta es la explicación científica, por así decirlo. Lo mismo con las células sexuales masculinas. Las células que van a dar lugar al esperma de tu padre ya estaban presentes cuando él era un feto. Hay una ligera diferencia y es que las madres nacen con un suministro limitado de células sexuales, son más susceptibles a traumas, es decir, por el árbol genealógico de nuestra madre, somos más susceptibles a traumas que se remontan a la 3.ª generación, mientras que por el lado del padre las células sexuales pueden ser afectadas por traumas vividos durante la madurez del hombre, porque éste está produciendo células sexuales constantemente. Para entender un poco el origen del concepto de trauma que tratamos aquí, vamos a volver a Freud y Freud habló de una cosa que era la compulsión de repetición, que es que básicamente cuando tenemos algo que no está resuelto, algún evento al que no hemos podido dar sentido, el inconsciente nos fuerza a repetirlo constantemente, simplemente para tratar de encontrar una solución. Y esto ocurre no solo a lo largo de la vida de uno, sino a través del árbol genealógico. ¿Cómo sabemos si hay algún trauma que nos puede estar controlando de alguna manera? Normalmente cuando se repite esa situación que dispara el trauma, nos sentimos con una falta de autocontrol, sentimos que no controlamos lo que pasa o que perdemos el control. Son experiencias o sensaciones que no se pueden explicar muy bien con palabras y el idioma que utiliza el trauma consiste en una mezcla de lenguaje disperso, frases sueltas que no sabemos muy bien a veces de dónde vienen, imágenes que tampoco podemos contextualizar y ciertos impulsos y sensaciones físicas. ¿Por qué? Porque esa vivencia no se ha podido pasar a la memoria explícita, es decir, a la memoria que funciona con datos y palabras, así que no le hemos podido dar sentido. Desde que Bruce Lipton empezó a investigar con lo que él llama la biología de la creencia, ya ha habido muchos investigadores e investigaciones que han realizado experimentos para comprobar esto, y es que la célula está modificada por el ambiente. El ambiente celular lo que hace es activar o desactivar ciertas expresiones genéticas en el núcleo de la célula, lo cual nosotros solemos pensar en el ambiente como un poco el contexto, el lugar, cosas como la temperatura o bueno, distintos lugares, pero en realidad el ambiente celular no es lo que nosotros llamamos ambiente. El ambiente celular es solamente la información que le llega a la célula. A la célula no le llega información de si estamos en un sitio u otro. A la célula le llega información de los transmisores que utiliza el cuerpo. Es decir, el ambiente para la célula puede ser, por ejemplo, una determinada emoción, determinados niveles de estrés, etcétera. Es decir, una cosa es el ambiente para el ser humano como un todo y otra cosa es el ambiente para la célula. Y por eso se dice que la célula está modificada por el ambiente y se adapta a este. Entonces, hay muchos estudios para demostrar cómo los niveles de estrés, esto en humanos,
se heredan de madres a hijos, es decir, las situaciones que viva la madre sobre alrededor del embarazo van a determinar cómo funcionan los mecanismos de estrés en los hijos. Incluso hay estudios con ratones que producen exactamente el mecanismo del trauma heredado. Y hay que entender que esto es un mecanismo evolutivo muy útil porque el poder transmitir información de generación en generación de esta manera lo que nos permite es adaptarnos a cambios en el ambiente, esta vez el ambiente en el sentido del ecosistema, que haya mayor o más peligro, mayor o menores recursos, etc. El estudio más famoso se hizo en la Universidad de Emory y se aplicaron shocks eléctricos a una generación de ratones cuando se les exponía a un aroma en concreto. Y las siguientes generaciones, las siguientes 2 generaciones, sin haber conocido nunca esta flor, tenían una respuesta traumática ante el mismo aroma, ante el mismo ambiente, sin que se les aplicase electroshock previamente. Es decir, a ellos no se les había enseñado que esa sustancia era peligrosa, lo habían aprendido la primera generación de ratones, pero esa reacción se mantenía la segunda y la tercera generación. Y esto es lo que se llama, en términos científicos, herencia epigenética transgeneracional. Este estudio, estas investigaciones y muchas otras dieron lugar al nacimiento de una disciplina llamada psiconeuroendocrinología, que es básicamente la vinculación de procesos psicológicos, neurológicos, inmunológicos y epigenéticos. ¿Ok? Entonces, nuestra expresión genética, es decir, cómo los genes que producen ciertas proteínas se activan y desactivan, cambia constantemente durante toda la vida según el contexto celular al que sometamos a nuestro cuerpo. Bien, el paso número 1 para detectar traumas heredados es básicamente utilizar ese lenguaje fragmentario, porciones fragmentarias de discurso que nos van a permitir construir frases que serán las primeras partes, las primeras piezas de nuestro puzzle. Y a estas frases las vamos a llamar lenguaje nuclear. Este lenguaje nuclear no solo es lenguaje en el sentido de palabras concretas, sino que puede consistir en imágenes o sensaciones a las que todavía no podemos dar palabras. El ejercicio 1 para detectar este lenguaje nuclear consiste en que empieces a repasar, conforme pasen semanas, meses, repases el material del curso, especialmente los textos donde hayas descrito sueños o textos donde hayas descrito tus experiencias, y básicamente buscar palabras que llamen tu atención, porque podrías haber elegido cualquier palabra, pero elegiste esa, y alguna de estas palabras te sonará extraña, como si no proviniese de ti mismo, como si tú normalmente, en tu vida consciente y normal, no fueses a utilizar esa palabra. Esto es básicamente algo bastante intuitivo. Cuando veas una palabra que elegiste en su momento para describir una vivencia, pero que esa elección no parezca justificada o que describe una experiencia que tú no has vivido en tu vida biográfica como tú mismo, eso quiere decir que seguramente sea algo que tenga que ver con una posible herencia. Una vez tengamos un puzzle con varias piezas del lenguaje, puede ser palabras, sensaciones, sobre las sensaciones e imágenes poco a poco iremos trabajando para intentar convertirlas en palabras y vais a ver que poco a poco se van a conectar conforme analicéis más vuestros sueños, vuestras meditaciones, etc. Lo que vamos a hacer es convertir ese conjunto de palabras y descripciones nucleares en una queja. Básicamente la queja es como la expresión de el trauma. Se trata de describir cualquier problema que tú sientas que has arrastrado durante toda tu vida y el que no parece que hayas encontrado sentido. Y se trata de encontrarlo y describirlo en los términos más directos y viscerales. ¿Ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tengas reacciones emocionales exageradas o momentos de pérdida de control, es muy importante que te fijes en el discurso interno que utiliza tu mente, porque está utilizando palabras que vienen directamente del inconsciente. También, cuando analices tu vida o cuando analices tus meditaciones o tus sueños, busca siempre la situación más dramática posible y luego, aunque no la encuentres o aunque parezca que nunca pierdes el control, por así decirlo, simplemente parte del mayor problema, el que tú consideras que has estado arrastrando siempre, y plantearte cosas como ¿qué pasaría si eso no lo solucionases? Intenta describir cómo sería tu vida o qué pasaría si nunca solucionases tu problema,
qué ocurriría contigo, cuál sería tu destino final y cómo te sentirías. Y en esa descripción, cuanto más relajado estés, mejor, vas a ver muchas pistas para encontrar la queja. La queja, digamos, es como la descripción, en resumen, de el trauma. Más preguntas que puedes usar para encontrar esa queja es: ¿qué pasaba en tu vida cuando el síntoma o problema aparecieron por primera vez? ¿Qué estabas viviendo por entonces? ¿Qué pasaba justo antes del momento en el que empezó tu problema? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué edad tenías cuando el síntoma apareció? Buscar si algo traumático sucedió a algún miembro de tu familia justo a esa edad. O sea, cuando pienses en esa edad tienes que buscar conexiones en tus recuerdos, la información que tengas de tu familia, de tus antepasados, etcétera. Y también es importante preguntarse qué es lo peor que le puede ocurrir a una persona, en nuestra opinión, porque para nosotros, inconscientemente, lo peor que le puede pasar a una persona quizás sea algo que precisamente le sucedió a alguna generación anterior y nosotros hemos heredado esa instrucción. Más preguntas que podemos hacernos es: ¿qué es lo que ocurre exactamente en tu problema? ¿Cómo te sientes en los peores momentos de tu vida? ¿Qué ocurre justo antes de que te sientas así o que tengas el síntoma? ¿Qué hace que mejore o empeore tu síntoma? ¿Y qué te impide hacer o ser este problema? Es decir, ¿en qué sentido te está limitando? Y otra forma de plantearlo es: ¿qué te obliga a hacer en tu vida ese problema? Porque ahí está esa compulsión de repetición. Pistas que puedes buscar una vez hayas contestado. Esto ya os digo que se hace en varias sesiones para tener toda la información posible. Entonces puedes buscar en todas esas respuestas repeticiones, frases que se repiten o expresiones que se repiten, verbos, edades que se van repitiendo a lo largo de tus respuestas o de tu árbol genealógico y sobre todo qué emociones o comportamientos se repiten. Este tercer paso consiste en darle un poco más de volumen a todas estas investigaciones para ver en qué 4 sentidos nosotros tenemos una relación no resuelta con alguna parte de nuestro árbol genealógico. Normalmente las 4 influencias, las 4 decisiones inconscientes que tomamos respecto a un trauma que se ha ido heredando es una fusión, es decir, nos confundimos con nuestra padre o nuestra madre, tomamos su papel, por así decirlo. También es muy normal rechazar a una de las dos partes, al padre o a la madre. Es muy, muy, muy normal haber sufrido una separación temprana de la madre, sobre todo porque hay algunos protocolos médicos en algunos países donde separan al bebé nada más nace, por lo que fuere, o porque tuviste algún problema al nacer, o lo que sea. Y otra posible reacción es la identificación inconsciente con un miembro de la familia que no sea tus padres, un miembro de la familia que puede estar en cualquier parte del árbol genealógico. En la fusión, básicamente lo que ocurre es que en algún momento ves sufrir a tu padre o a tu madre y lo que haces es intentar vivir ese dolor por ellos, intentar ahorrarles ese dolor y vivirlo tú. Entonces, muchas veces estamos sufriendo cosas que realmente lo que hemos hecho es apropiarnos nosotros para intentar evitar inconscientemente que tu padre o tu madre lo sufran, porque en la infancia no sabemos separarnos psicológicamente de nuestros padres. El rechazo de padre o madre es muy normal. El mecanismo para superar esto es pasar del rechazo a la compasión, y aquí la meditación emocional es ideal. Y puede que en una segunda fase, al principio estás en resentimiento, luego pasas a la culpa por haber rechazado, pero poco a poco lo que vamos a hacer es pasar a la compasión. Entonces pregúntate si rechazas, culpas o juzgas a tus padres. El mecanismo de separación es, como digo, muy común según el protocolo médico. Esta separación produce la orden de dejarnos morir y entonces nos podemos sentir solos. En la meditación emocional veréis que hay mucha tristeza y autoabandono. Aquí pueden influir también niveles altos de estrés durante el embarazo, que nos hacen sentir que a lo mejor no hemos sido deseados, o problemas en la relación con nuestros padres, partos que han sido difíciles, donde inconscientemente ha habido un temor por la vida, o incluso hermanos mayores que estaban destinados a nacer antes que tú, pero que por algún motivo no nacieron o murieron en el parto o lo que fuere. También, como una cuarta influencia, a veces hay
eventos muy traumáticos, eventos tabú o secretos de los que nadie habla y que la familia utiliza para borrar a un familiar del mapa, ¿no? Imagínate un familiar que asesinó a otra persona, un familiar que se suicidó, cualquier tipo de evento de este tipo suele estar silenciado en el árbol genealógico, pero todo lo que se silencia acaba apareciendo en las nuevas generaciones y ese vacío que se crea es adoptado por las nuevas personas que nacen. Entonces, a veces tú simplemente estás cumpliendo el papel de un familiar que falta en tu árbol genealógico, un miembro que ha sido expulsado, que ha sido desterrado por algún motivo. El cuarto paso, cuando ya tengas toda esta información, ya es cuando puedes dibujar el árbol genealógico o el genograma, que es básicamente, ahora os voy a mostrar un ejemplo, se trata de utilizar 4 generaciones, la nuestra, nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos, incluir a toda persona que aparezca y que sea de tu familia, digamos, directa, hermanos, primos, tíos y tías. A veces no son personas que sean realmente de tu familia, pero sí personas que hayan ocupado ese lugar por algún motivo. Puedes utilizar los símbolos que quieras para representar hombres y mujeres, por ejemplo, 2 colores. Puedes utilizar fotografías si lo quieres hacer con una especie de collage, cualquier cosa que te sirva para representar las relaciones de parentesco que hay en tu árbol genealógico. Puedes hacer algo así, de arriba a abajo, las generaciones anteriores, abuelos, padres, los hermanos de tus padres, hermanos de tus abuelos, etcétera. Y en último lugar, pues tú y tus hermanos, si los tienes, aquí también irían, por ejemplo, los primos. Una vez tengas el árbol genealógico, la idea es anotar junto a cada uno de estos miembros los traumas significativos, eventos traumáticos que tú conozcas en la vida de cada una de esas personas y la edad y la forma en que murieron es muy importante porque eso suele marcar mucho a las personas de generaciones anteriores y eso es algo que se puede heredar. También es importante preguntarse quién fue juzgado o desterrado de esta familia, que es como si nunca se hablase de él o como si parece que no formase realmente parte de la familia, personas que cometieron delitos o hicieron algo imperdonable. Y también es interesante ver qué motes tenían, porque los motes dicen mucho del papel simbólico que tiene cada persona en su árbol genealógico. Entonces, una vez tengas, conforme vayas recopilando información, no hace falta que sea cuando llegas al último paso, pero puedes empezar a trabajar este trauma que tú hayas descubierto en tu árbol genealógico, puedes meterlo en tu meditación emocional para simplemente como un método de investigación a ver qué sale. Otra opción es utilizar la meditación del bloque segundo del curso y meterte la Matrix, volver a ese evento si no es algo que tú recuerdes, porque obviamente si es un trauma heredado va a ser difícil que tengas toda esa información contextual, pero puedes crear un escenario simbólico para meterte ahí en esa matrix y solucionar el trauma desde ahí, por ejemplo, con tapping. Estas son 2 ideas que te sugiero, pero realmente con todas las herramientas que tienes vas a tener mucha puerta a utilizar la creatividad para utilizar cualquier tipo de herramienta. Aquí la fase importante es la de detectar el trauma y darnos cuenta de si hemos heredado alguno de estos traumas.